Si nunca aprendiste a sumar o restar una fracción, quédate. En la clase de hoy vamos a platicar de las operaciones de fracciones de números simples. Hola chicos y chicas, soy la maestra Lili Rojas. Bueno chicos, vamos a comenzar para preguntarnos qué es una fracción. Y bueno, hay que recordar que la fracción surge de un tipo de número que ya habíamos visto en el video anterior, que son los números racionales. Hay que recordar que estos números racionales se escriben con la letra Q para representarlos y son aquellos que vienen de dos números que son enteros y se ponen en forma de una fracción, ¿no? En la representación de una fracción, que es P sobre Q, en donde Q tiene que ser distinto de 0. Recuerden que la parte de abajo nunca puede ser un 0. Si es 0, entonces no puede ser un número racional y por tanto no puede ser una fracción. Hay que recordar también, como en su clase de primaria lo vieron, quién es quién. Cuando hablamos de una fracción tenemos la parte que es el numerador, que es la parte de arriba, y la parte del denominador, que es la parte de abajo. Hay que recordar también que estos números racionales surgen del hecho de dividir un entero en diferentes fracciones, ¿no? Entonces esto lo podemos ver en esta representación, o también si se acuerdan de su clase de la primaria, pensando en un pastel, podemos decir por ejemplo que el pastel, si lo divido en 4, entonces tengo el 4 como el denominador y cada una de esas partes representa un cuarto. En total el entero son 4 cuartos, ¿no? Que es lo que teníamos acá, que en este caso el entero son 10 décimos. Aquí yo dividí en 10 partes al entero. Bueno, ya sabiendo eso, vamos a platicar acerca de las operaciones con fracciones. Pues nosotros sabemos que las operaciones más sencillas y las que nos enseñaron desde cuando empezamos en el kinder, pues son las sumas y restas, después las multiplicaciones y después nos enseñaron a dividir. Sin embargo, en esta ocasión vamos a aprender de manera contraria, es decir, vamos a empezar con las operaciones más sencillas que existen en las fracciones. En este caso, las operaciones más sencillas para las fracciones son las multiplicaciones. Las multiplicaciones, ¿por qué? Porque las multiplicaciones se hacen de manera lineal. Aunque yo tenga dos denominadores distintos e independientemente también del numerador, yo puedo hacer una multiplicación de manera lineal. Es decir, multiplicar A por C y me va a dar AC, y B por D y me va a dar BD. Si se fijan, es de manera lineal la situación que ocurre con los numeradores y la situación que ocurre con los denominadores. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a comenzar con el primer ejemplo, que es 2 sobre 3 por 5 sobre 7. Son dos fracciones con diferentes denominadores, con diferentes numeradores, y pues lo único que hay que hacer básicamente es multiplicar. Yo siempre les recomiendo que ustedes hagan este paso de poner la multiplicación directa. Ahorita yo lo voy a poner por fines, pues para que ustedes entiendan qué está ocurriendo, didácticos podríamos decirlo, y ustedes no es necesario que lo hagan. Sin embargo, se los sugiero, sobre todo en el sentido de los ejemplos que vamos a ver a continuación. Ahorita lo vamos a hacer así y entonces vamos a ver 2 por 5 ¿cuánto nos da? Pues 10. Y 3 por 7 ¿cuánto nos da? Pues 21. Y entonces ahí acabamos con nuestra multiplicación, que se hace de manera directa y lineal. Sin embargo, en este otro ejemplo, lo que les mencionaba de poner esta operación como tal cual es importante, porque si ustedes observan, podemos encontrar que al mismo tiempo está ocurriendo una operación de un 3 entre 3. Esto es importante y se los menciono porque si ustedes llegan a observar que hay dos números que son iguales tanto en el numerador como en el denominador en una multiplicación, ya no es necesario ponerlos en lo siguiente. ¿Por qué? Porque 3 entre 3 pues se hacen un 1. Entonces al ser 3 entre 3 aquí un 1, pues lo único que tenemos que hacer es pues cancelar. Vamos a decir cancelar. Recuerden que en realidad no se están cancelando, sino se hacen un 1. Y entonces ya solo nos queda el 1/4. Nos evitamos la operación de multiplicar 1 por 3, que nos daría 3, y 3 por 4, que nos daría 12. Y en total tendríamos 3 doceavos, que después tendríamos que convertir en un cuarto, y que es lo mismo que un cuarto directamente.
siguiente. Es importante, o sea, bueno, obviamente 3/12 es lo mismo que 1/4, y si ustedes lo quieren poner como 12, pues también está bien. Sin embargo, pues nosotros siempre vamos a terminar en esta posición, en el 1/4. ¿Por qué? Porque es la fracción más sencilla. Hay que recordar que cuando ustedes estén trabajando con fracciones, pues lo que ustedes van a tratar de hacer es simplificar la operación lo más que puedan. Y si ustedes quieren simplificar la operación, pues siempre van a terminar simplificando nuestra fracción. Entonces, si ustedes observan de antemano cuando hay una multiplicación, que existe algo que se repite en la parte de arriba y en la parte de abajo, ya no es necesaria ponerlo en la siguiente parte. Vamos a ver otro ejemplo. En este último ejemplo tenemos esta situación, ¿no? 4/5 y 3/8. Entonces nosotros podemos adelantarnos y darnos cuenta que el 8, o sea, se puede componer por una multiplicación de 4/2. 4/2 nos da 8. Entonces, antes de que ustedes hagan la multiplicación y se preocupen por ella, lo que podemos hacer es factorizar. Recuerden que cuando yo cambio el número por una multiplicación estoy factorizando. Entonces vamos a factorizar el 8 en 2 por 4. ¿Por qué lo factorizo por un 4? Porque yo me estoy dando cuenta de antemano que tengo un 4 arriba y el 4 con el 4 abajo. Entonces recordemos que en el ejemplo anterior vimos que se hacen un 1. Entonces simplemente nos deshacemos de estos dos 4 y en la siguiente parte lo único que tenemos que hacer es multiplicar el 5 por ya nada y el 3 por el 2. Nos quedaría 5 en la parte de arriba y en la parte de abajo 3 por 2 nos da 6 y ya nos queda 5/6. Si se fijan, esta forma de hacer la multiplicación y de revisar de antemano si yo tengo factores que sean idénticos en la parte de arriba y en la parte de abajo, me va a ahorrar tiempo en el sentido de que posteriormente ya no voy a tener que hacer la simplificación de una fracción. Ya está simplificada en la forma más sencilla, entonces ya no necesito hacer esa parte, ¿ok? Evidentemente esto es un tip, no es una regla, no es como que ustedes lo tengan que seguir, es una forma de hacer la operación un poco más sencilla, que a lo mejor a ustedes se les dificulte menos a la hora de hacer todas las operaciones, porque recuerden que ahorita estamos viendo pues fracciones para niños de preparatoria, y los chicos de preparatoria pues van a necesitar hacer operaciones mucho más grandes. Entonces todo lo que nos sirva para poder bajarle un poquito a la operación posteriormente, es decir, en el tiempo, entonces pues es bienvenido, ¿no? Espero que les sirva este tip. Si no se acomodan con eso, no es necesario. Lo único que tienen que hacer es multiplicar todo lo de arriba, multiplicar todo lo de abajo, que les dé una fracción, y después simplificar. Esa también es otra forma que también es común y que se puede hacer sin mayor problema. Bueno, vamos a pasar a una siguiente operación, que es una de las sencillas también, que es la división. La división en las fracciones es una forma sencilla de hacer. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar, pero de manera cruzada. A mí me gusta más trabajarlo de esta forma, sin embargo también hay otra forma de hacerlo, que es la ley del sándwich. Todos sabemos que cuando estamos dividiendo fracciones, la ley del sándwich nos indica que los extremos con los extremos van a dar parte al numerador y los medios con los medios dan parte al denominador. Sin embargo, a mí me gusta más la otra forma, de la forma cruzada, porque normalmente observo en las operaciones que hacen mis alumnos cuando reviso exámenes, que se les olvida en dónde van los extremos, que se les olvida en dónde van los medios. O sea, en la ley del sándwich como que es muy común que usen esto de los extremos con los extremos y los medios con los medios, pero luego se me destantean, se hacen bolas y los cambian de lugar. Entonces a mí me parece más sencillo observarlo en la forma cruzada. Si yo lo hago en zigzag, pues ya sé hacia dónde voy a parar. Recuerden que en la división lo que vas a tener que hacer es multiplicar, ¿no?, el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción, y da paso al numerador, y así el denominador de la primera fracción lo multiplicas con el numerador de la segunda y entonces te da hincapié al denominador. Entonces lo haces de forma cruzada,
es una multiplicación en forma cruzada y ya es lo único que tienes que hacer. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, en este ejemplo es una división. Hay que recordar que entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar de manera cruzada. Entonces va a quedar 2 por 3 en la parte de arriba y 5 por 1 en la parte de abajo. Entonces me queda 2 por 3, pues ya me queda 6 y 5 por 1 me queda 5. Entonces si se fijan, o sea, es muy sencillo hacerlo de manera cruzada. Lo único que tengo que hacer es empezar por el de arriba y me voy en zigzag, empezar por el de abajo y me voy en zigzag y ya acabé. Vamos a ver un ejemplo que se parece al ejemplo de la multiplicación en el sentido de que podemos eliminar cosas. En este ejemplo lo que nosotros vamos a observar es que tiene dos números que se parecen o que son iguales. Los dos están en la parte de arriba, o sea, en la diferencia entre la multiplicación y la división para saber si yo puedo eliminar cosas. En la multiplicación se tienen que ver los números en numerador y en denominador, y en la división no. En la división lo que tenemos que ver es que sean en el mismo lugar, es decir, los dos en el numerador o los dos en el denominador. Entonces si yo hago de forma cruzada la multiplicación, me queda el 2 por 7 arriba, 3 por 2 abajo, y entonces me queda en automático un 2 entre 2, que nosotros ya vimos en el ejemplo anterior de la multiplicación que 2 entre 2 da un 1. Entonces me queda simplemente el 7 y el 3. Recuerden que esto ocurre porque el 2 entre 2 se eliminan o se hacen un 1, en realidad se hacen un 1, no es que se eliminan, y ya me quedó el 7 y el 3 únicamente. Pero ¿qué pasa si yo observo que el 2 y el 2 están en un numerador y en un denominador? En el caso de la división pues ya no nos va a servir, porque va a quedar lo siguiente: 2 por 2 me queda en la parte superior, 3 por 5 me queda en la parte inferior, y 2 por 2, o sea, yo aquí ya no encuentro ningún número que sea igual en el numerador y en el denominador para poder deshacerme de ellos, entre comillas, y que se hagan un 1. Entonces, por tanto, pues lo único que me queda es hacer la multiplicación directa. 2 por 2, 4. Y 3 por 5, 15. Ya en el último ejemplo, entonces podemos observar que vamos a tener 2 tercios entre 7 novenos. Y entonces si se fijan, este 3 y este 9 tienen cosas en común. Ahorita lo vamos a revisar. Entonces nos queda en la parte superior, recuerden que es en zigzag, 2 por 9. En la parte inferior nos queda el otro zigzag que es 3 por 7. Ahora, este 9 tiene cosas en común con el 3, sí, y lo podemos factorizar, entonces lo podemos cambiar a un 3 por 3. Así, si yo lo factorizo, recuerden que ya de antemano puedo observar que este 3 con este 3 se me pueden eliminar y me queda el 2 por el 3. El 2 por el 3 pues ya me queda 2 por 3, 6, y el 7 pues me queda solito. Simplificada mi fracción desde el principio. Entonces esto recuerden que es para simplificar la fracción desde que ustedes están haciendo la operación, sin necesidad de hacer toda la multiplicación y hacer toda la operación y después simplificar. Recuerden que no es necesario que ustedes lo hagan así, pueden hacerlo con la forma que ustedes se les haga más fácil y más cómodo. Bueno, por último vamos a ver la operación que es más difícil, que son las sumas y restas. Las sumas y restas se complican un poco debido a que va a depender de los denominadores de las fracciones de las que estemos hablando. Por ejemplo, si nosotros tenemos el mismo denominador, la suma y la resta pues se hace directamente en la parte de arriba. Recuerden que el denominador es la clave para estas. Entonces, si por ejemplo tenemos un tercio más 4 tercios, lo que tenemos que hacer es simplemente sumar las partes de arriba. ¿Por qué no podemos mezclar los denominadores? Supongan que ustedes están hablando de pastel, ¿no? Del pastel que habíamos hablado al principio. Si yo tengo un cuarto más otros 3 cuartos o más 2 cuartos, yo los puedo sumar porque estamos hablando del mismo tipo de rebanada del pastel. Sin embargo, si tuviera un décimo más un cuarto, entonces yo ya no estoy hablando de la misma cantidad de pastel. Por tanto, ya no las puedo sumar de la misma forma. Entonces, si tenemos el mismo denominador es muy sencillo. Lo único que hago es sumar la parte de arriba o restarla. 1 más 4 me da 5, entonces por tanto tengo 5 tercios. Si yo tengo un tercio menos 4 tercios, pues 1 menos 4 me da menos 3 tercios. ¿Ok? Entonces si tengo menos 3 tercios es igual a menos 1. Eso significa que yo puedo sumar la parte del numerador si los denominadores son los mismos.
Sin embargo, si los denominadores son distintos, entonces ahí tendríamos que hablar de otro tipo de suma o resta. Si nosotros hablamos de que los denominadores son los mismos, lo que vamos a tener que hacer es aplicar un algoritmo nuevo. Aquí voy a explicarles un algoritmo que es muy sencillo de recordar. Este me lo enseñó una maestra de la prepa que se llama Rosy Barajas y nos dice que es el de la carita feliz, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es cruzar así, por eso es una carita feliz. Si ustedes se fijan, esto tiene forma de carita. Entonces lo único que hacemos es multiplicar el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción y ponerlo aquí como el primer ojito. Y luego, acá lo voy a tener mejor, el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y tengo el segundo ojito. Por último, para poder hacer la sonrisa, entonces multiplicamos el denominador de la primera con el denominador de la segunda y nos da la boquita. Entonces esto nosotros no lo podemos aprender así como la carita feliz si nosotros queremos. Esta es una forma de hacer este algoritmo, no es la única, pero una cosa que tenemos que recordar es que los signos siempre le van a pertenecer al numerador de la fracción que está primero a la derecha. Esto es muy importante de recordar, es decir, el signo, este primer signo va a pertenecer a la A, este segundo signo va a pertenecer a la C. Lo tenemos que recordar así porque si no nos podríamos equivocar. Recuerden que este algoritmo funciona para sumas y restas. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos 1/3 más 2/5. Entonces lo que hacemos es el primer ojito, 5 por 1, queda aquí 5 por 1. Y del otro lado me queda 3 por 2, me va a quedar el 3 por el 2 aquí. Y la boquita que es 3 por 5. Ese 1 por 5 se convierte en 5, el 2 por el 3 se convierte en 6 y el 3 por el 5 se convierte en 15. Por último, entonces ya nos queda un denominador igual, similar, y eso significa que ya podemos sumar los numeradores como vienen. Y nos quedaría por último 11/15. Este es un ejemplo para el de la carita feliz. No significa que sea la única forma de hacer este algoritmo de sumas o restas. Hay otros, ahorita vamos a ver otros ejemplos que son un poquito más complicados, cuando ya tenemos varios denominadores, cuando esos denominadores tienen cosas en común, cuando eso va a depender mucho como de la fracción de la que estemos hablando en la suma o en la resta. Entonces hay que revisarlo bien. El primer ejemplo, que es similar al pasado. Ahora es una resta, entonces tenemos 2/5 menos 1/3. Lo que hay que hacer es igual que en la vez pasada, solo que ya no lo voy a poner tan explícito. Multiplicamos el 2 por el 3. Y luego hay que recordar que este menos le corresponde al 1 de aquí, entonces multiplicamos el menos 1 por el 5. O igual le pueden poner el signo que ustedes tengan aquí en medio, siempre aquí en medio. Es el que va a corresponder. Entonces nos queda 1 por 5. Y por último el 5 por el 3. Ya no vamos a volver a repetirlo del signo porque ya le corresponde a un solo número. Entonces es lo único que va a corresponder y ya. Entonces nos va a quedar 2 por 3, nos queda el 6, menos 1 por 5 que nos queda el 5. Y 5 por 3 que nos queda el 15, entonces se queda 6 menos 5 que quedaría igual a un 15. Y ahí termina. Con el siguiente ejemplo pasa algo similar. Podemos hacer la carita feliz y va a funcionar. Sin embargo, el 3 y el 9 tienen cosas en común. Ahorita vamos a ver otro ejemplo ya sin la carita feliz y usando otro algoritmo. Entonces nos quedaría lo mismo, 2 por 9 que es el primer ojito, luego este menos que va en medio, luego el 2 por el 3 que es el segundo ojito y por último la sonrisa que es lo de abajo, el 3 por el 9. Entonces quedaría 2 por 9 nos queda 18, menos 2 por 3 que nos queda el 6 y 3 por 9 que nos queda 27. Entonces teniendo todo eso sumamos la parte de arriba, 18 menos 6 que nos va a quedar 12 y la parte de abajo se queda como 27. A partir de ahí lo que tenemos que hacer es revisar si podemos simplificar nuestra fracción.
porque si se fijan el 12/27 es muy grande. Sin embargo, en este caso hay que revisar a partir de cuáles son los números que tienen factores en común el 12 y el 27 para poder hacer la simplificación. Vamos a pensar, bueno, el 12 entre quién se divide, se puede dividir entre 2, pero el 27 no es múltiplo de 2, es decir, no lo puedo dividir entre 2. El 12 se puede dividir entre 6, pero el 27 tampoco se puede dividir entre 6. Otro número entre el que se puede dividir el 12 es entre el 3. Y entonces si yo lo divido entre 3 nos queda 4. Y el 27 sí se puede dividir entre 3. Entonces nos queda 4/9. Si se fijan, es muy parecido a lo que les mencionaba antes con las multiplicaciones y las divisiones. Es una forma de hacerlo en donde vamos a encontrar una fracción. Sin embargo, esta fracción no es la más simple. Entonces vamos a encontrar la fracción que es semejante a partir de la división entre un factor que tengan en común el numerador y el denominador. Entonces eso hace que se vuelva una operación en donde hagamos un paso extra. Hay otra forma de hacer esta operación sin hacer pasos extra, pero es un poco más complicado el algoritmo. Igual se los voy a mostrar y ustedes decidirán cuál es el método que a ustedes les conviene, cuál es el que les gusta, cuál no, y cuál es el que ustedes están dispuestos a utilizar. Para este otro método vamos a empezar de cero con un nuevo ejemplo que es 3/2 más 5/6. Si se fijan, los denominadores tienen factores en común, el 6 se puede dividir entre 2, entonces con eso me estoy asegurando de que es una de estas fracciones o de estas operaciones de sumas y restas que podemos hacer este algoritmo nuevo. En este algoritmo nuevo lo que nosotros tenemos que hacer ya no va a ser una carita feliz, sino lo que vamos a usar es una tablita que se usaba en la primaria, en donde nosotros agarramos todos nuestros denominadores y los vamos a poner como en una cuadrícula. Lo voy a poner aquí. Y entonces en esta cuadrícula que nosotros pusimos aquí, es la tablita de la primaria que les decía, vamos a poner todos los denominadores. En este caso solo tenemos 2, el 2 y el 6. Y entonces acá de este lado vamos a buscar los factores que sean primos y que se puedan dividir entre los que se puedan dividir el 2 y el 6. En este caso pues obviamente el primero queda el 2. Entonces ponemos el 2 aquí y entonces lo que hacemos es dividir estos denominadores y ver, bueno, 2 entre 2 ¿cuánto nos da? 1. 6 entre 2 ¿cuánto nos da? 3. Entonces volvemos a hacer esta misma operación. El chiste es que en la tablita esta de la primaria lo que nosotros queremos es hacer que nuestros denominadores se vuelvan un 1 al final. Ya cuando se vuelven un 1 lo único que hacemos es repetirlos. Ahora, entre lo único que nos queda dividir es entre 3 para que esto se vuelva también un 1. Y entonces ya cuando lo hacemos acá va a quedar 1. 3 entre 3 pues nos queda un 1 también. Ahorita vamos a hacer otro ejemplo un poquito más grande para que ustedes lo observen. Y entonces ya lo que hacemos es multiplicar esto que tenemos acá del lado derecho. Y esto que acaba de aparecer en nuestro lado derecho va a formar parte de nuestro nuevo denominador. A continuación lo que hay que hacer es poner nuestro nuevo denominador en la parte de abajo. Entonces multiplicamos todos nuestros factores que tengamos acá. 2 por 3 en este caso es 6 y lo ponemos aquí abajo. Y entonces nuestro algoritmo va a consistir en dividir en nuestro nuevo denominador entre el viejo denominador y lo vamos a multiplicar por el numerador. Entonces dividimos 6 entre 2 que nos queda 3 y lo multiplicamos por el numerador que era 3 y hacemos lo mismo con la segunda fracción. Ok, vamos a dejar el denominador abajo porque pues es el mismo, entonces vamos a hacer lo mismo. 6 entre 6 nos queda un 1 y entonces queda más 1 por el numerador, que acuérdense que este signo le corresponde al 5, que es por más 5. Y entonces ya quedó nuestro algoritmo nuevo, que va a quedar 3 por 3 nos queda 9. Recuerden que todo es sextos y 1 por 5 nos queda más 5. Entonces al finalizar lo que vamos a hacer es simplemente sumar o restar lo que nos haya parecido. 9 más 5 me queda 14 y me queda en sextos.
Esta es una fracción más sencilla de la que nosotros podríamos encontrar en la operación de la carita feliz. Sin embargo, si se fijan, esta todavía también se puede simplificar. No todas las veces ocurre, la mayoría de las veces nos va a quedar la más simple. Sin embargo, en esta ocasión sí nos quedó una que todavía podemos simplificar porque los dos tienen en factor común el 2, entonces puedo dividir la parte de arriba entre 2, que me quedaría 7, y la parte de abajo entre 2, que me quedaría, y ya me queda 7 tercios. En esta misma forma de hacer la operación, vamos a ver cómo quedaría con algo más grande. Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos ya una operación un poquito más grande, en donde tenemos 3 fracciones. Tenemos un quinto menos 3 cuartos más 3 décimos. Si se fijan, son 3 fracciones, ya no es tan sencillo hacer la carita feliz. Para hacer carita feliz se puede, sí se puede. Haríamos la carita feliz primero en una de las operaciones, es decir, solo en 2. Y después sumaríamos la última fracción, ¿no? Entonces, si yo tuviera, no sé, 5 fracciones que tengo que hacer una operación de suma y resta, pues entonces también puedo ir aplicando caritas felices, pero obviamente va a ser mucho más tardado. En cambio, esta forma, este algoritmo que les acabo de mencionar, pues esa es la ventaja, ¿no? Si yo tengo más fracciones, lo puedo aplicar en todas las fracciones que yo tenga al mismo tiempo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es recordar que vamos a usar todos los denominadores y los vamos a poner aquí en nuestra tablita de la primaria. Entonces vamos a poner el 5, el 4, el 10, todos los denominadores que ustedes tengan, no importa cuántas fracciones sean. Y entonces ya lo que tenemos que hacer es buscar un factor aquí que tengan en común o que podamos usar. Que sí, siempre usamos los números primos, o sea, siempre van a empezar con los números primos. Acuérdense que los primos, creo que no se los dije en el video anterior, pero los primos empiezan desde el 2, ¿ok? Entonces desde el 2 podemos usarlos, casi siempre usamos los primos porque lo que queremos es encontrar todos los factores más chicos que encontremos, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el 2 y bueno, sí, y siempre revisen primero también que el denominador sí sea divisible entre ese número, ¿no? Alguno de los denominadores, no importa cuál. Entonces, a ver, el 5 no se puede dividir entre 2, por tanto lo dejamos igual. El 4 sí se puede dividir entre 2 y nos queda 2. Y el 10 también se puede dividir entre 2 y nos queda un 5. Entonces ya, continuamos y buscamos otro denominador. Volvemos a repetir el 2 porque aquí tenemos algo que se puede dividir entre 2. Entonces hacemos lo mismo, 5 no se puede dividir entre 2, 2 entre 2 nos queda un 1, que era uno de nuestros propósitos. Y 5 entre 2 no nos puede quedar, entonces nos vuelve a quedar el 5. Ahora tenemos otro número que se puede dividir entre los que nos quedan, que es el 5. El 5 es un factor primo y entonces vamos a dividir 5 entre 5, nos queda 1. 1 nos queda 1 porque ya lo teníamos, y 5 entre 5 pues nos vuelve a quedar 1 y ya nos quedó el objetivo final, que era que todos los denominadores quedaran en 1. Ahora recuerden que lo que nos quedó del lado derecho es nuestro nuevo denominador y es lo que vamos a multiplicar para crearlo. Entonces lo que hacemos es multiplicar 2 por 2, 4 por 5, nos queda 20. Entonces ya nos queda el 20 como nuestro nuevo denominador y recordemos nuestro algoritmo. Es el nuevo denominador entre el viejo denominador por el numerador. Lo escribí ahí abajo para que lo estemos recordando. Recuerden que este es el importante, entonces el algoritmo que nos debemos de aprender en todo caso si quiero usar este método. Ahora recuerden que cuando yo digo algoritmo son los pasos a seguir de algo, porque hay veces que nosotros no sabemos a qué nos referimos con un algoritmo. Un algoritmo son los pasos que nosotros tenemos que seguir para poder hacer un método o es como un recetario, hagan de cuenta. Entonces eso es el algoritmo que nosotros tendríamos que aprendernos. Entonces hacemos eso, 20 entre 5 nos queda 4, por 1 me queda 4 y así le voy a ir haciendo en cada uno. Luego 20 entre 4 me queda 5, 5 por menos 3 me queda menos 15, ok. Entonces acuérdense que este signo le corresponde al 3 de aquí arriba. Y ahorita ya no lo estoy poniendo como todos los pasos, pero lo estoy diciendo para que a ustedes les quede claro. Si ustedes necesitan regresarse o hacerlo más despacio, igual recuerden que pueden ponerle pause o ponerle regresar para que ustedes entiendan bien. Entonces volvemos a hacer lo mismo, 20 entre 10 nos queda a 2, por 3 nos queda, por más 3 nos queda más 6. Y ya lo único que tengo que hacer es sumar todo lo que está arriba porque ya tengo el mismo denominador para todo.
4 menos 15 me queda menos 11, más 6 me quedan menos 5. Pueden poner el menos aquí a un lado o lo pueden poner ahí arriba y no pasa nada, es para toda la fracción. Entonces si yo lo pongo a un lado o lo pongo arriba es lo mismo, ¿ok? Entonces menos 5 veinteavos. Vuelve a ocurrir lo mismo que la vez pasada. Esto se puede simplificar todavía más, sí. Sin embargo, si yo hubiera hecho la carita feliz, al final me hubiera quedado un 200 y me hubiera quedado un 50. La verdad es que hubiera quedado una fracción mucho más grande. Entonces la ventaja que tiene esto es que yo lo puedo hacer con muchas fracciones al mismo tiempo y que además el número que me quede sea lo más pequeño posible. Hay veces que lo tengo que simplificar más, que en esta ocasión la verdad los dos ejemplos que agarré fueron como por chiripazo, me quedaron que se podían simplificar más, pero no todo el tiempo, casi siempre que se quedan lo más simple posible. Ahora, como lo puedo simplificar más, ¿cómo me doy cuenta? Recuerden que los dos números tienen algo en común entre lo que se puede factorizar. Recuerden que factorizar es que lo pueda dividir. Entonces, el 20 es divisible entre 5, si el 5 es divisible entre 5, pues claro. Entonces nos queda menos 1 entre 20 entre 5 me queda 4, entonces me queda menos un cuarto al final, ¿ok? Entonces bueno, espero que les haya quedado claro y espero que les guste esta otra forma. Ustedes recuerden que pueden utilizar la forma que se sientan más cómodos, no es necesariamente esta o la carita feliz. Hay otra forma, sí, todavía hay otra forma. Esa otra, pues la verdad no tiene caso que se las enseñe porque es la que siempre utilizamos, que es multiplicar todos los denominadores, nos va a quedar un nuevo denominador y usar este mismo algoritmo, ¿no? Eso también lo podemos hacer. Esta forma es, pues lo único que añadimos es agregar como la tablita de la primaria. Esto sería todo por el video de hoy, espero que te haya servido y sido de utilidad para tu curso de matemáticas. Recuerda que siempre vamos a usar fracciones, que son los números racionales, y que las operaciones para poder utilizarlas pues son las que vimos hoy. Espero que te haya sido de utilidad recordar todas estas operaciones y cómo se hacen y algunos de los tips que te di. Cuídate.